Bien, entonces los factores que influyen en el proceso de la percepción, es decir, en cómo se va formando la figura en tu percepto, cómo se va dibujando, hay tres factores, ¿no? Sus características, su maduración y su aprendizaje, ¿ya? En las características del percepto, pues, están incluidos los valores, actitudes, ¿no? Eh, por ejemplo, aprendes a diferenciar la estatura, ¿no? Y esto es un aspecto de valoración. Cuando tú dices, esta persona es más alta que el otro, ya hay una diferenciación ahí. Y estás valorando, ¿no es cierto? Más gordo, más flaco, hay una valoración ahí, ¿ya? Entonces, es un factor que influye en este proceso de la característica del percepto que aprende a diferenciar, a caracterizar las figuras que va formando. También tiene que ver cuánto tiene su maduración, cuánto ha madurado, ¿no? En el cerebro estos receptores del percepto y las vías sensoriales también, ¿no? Y también habíamos dicho que otro factor que influye en cómo se va formando una figura es su aprendizaje, ¿no? Si ha tenido una experiencia positiva o negativa, está condicionado a cómo se va a formar la figura, ¿ok? Acá había puesto estructural, que corresponde a la maduración, funcional, que corresponde a las características, ¿no? Y situacional, que corresponde al aprendizaje. Bueno, los trastornos, esto lo he separado, a ver, esto lo he separado para otro momento, porque esto es muy interesante estudiarlo, ¿no? Muy bien, pasemos al siguiente. Bases psicológicas de la percepción. 1. Principio de reconocimiento, ¿ok? Tenemos la ley de figura y fondo. Ok, nuestro percepto trata de diferenciar cuál es la figura principal y cuál es el fondo, ¿sí? Y aquí viene pues que los magos, ¿no? Las personas que les gusta jugar con el percepto del ser humano, aprovechan eso y se hacen profesionales en eso, ¿ok? Entonces, el principio de reconocimiento, ¿cómo reconozco yo? Está la ley de figura y fondo, el objeto principal y el fondo, ¿sí? La figura, por ejemplo, es el objeto principal. Se halla delimitada, se presenta como un objeto definido, sólido y estructurado. Tiene un color para reconocerlo rápido, se le percibe más cerca como más importante y se le recuerda mejor, ¿sí? En cambio, el fondo está detrás de la figura, parece algo como más vago, ¿no? Se le recuerda poco, está por detrás, está a distancia y casi no nos interesa percibirlo como objeto importante. Está en segundo plano, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, te pongo unas figuras por ejemplo, a ver, ¿cuál es la figura y el fondo? ¿Ah? ¿Cuál es la figura y el fondo? Acá aparece un rostro, no, pero parece. Entonces, estos son que, eh, jueguitos que tratan de hacerle una trampita a nuestro percepto, ¿no? Nuestros sensores captan, dicen, oye, ¿qué estoy captando? ¿Cuál es la figura? ¿Cuál es el fondo? ¿Sí? ¿Aquí es una copa o son dos perfiles? ¿Ok? Eso es un poco la idea, ¿no? Acá, ¿cuál es la figura principal? ¿El negro o el anaranjado? Entonces, estos son trucos que tratan les he puesto para que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre una figura y un fondo, ¿ya? El otro, el principio de agrupamiento, la ley de semejanza o similitud. Fíjense, estos dos círculos, ¿están lejanos a estos dos? Sí, a estos dos están más cerca, pero estos dos están más lejos de esto, ¿no? Ahí está el principio de proximidad, el principio de semejanza, ¿no? Oye, las figuras son diferentes. Acá son triángulos, acá son cuadrados, circulares, pero ¿por qué son semejantes? Por el color. Ah, y el principio de continuidad, ¿no es cierto? Oye, ¿esta línea es contigua a esta? No, son varias líneas cortas que no están pegadas, pero como están muy cercas a una a la otra, creemos de que son líneas contiguas, o que es uno solo, por ejemplo, ¿no? En realidad no lo son, pero nuestro percepto las capta así. Oye, ¿te parece una soga o una línea? En realidad no lo es. Oye, ¿te parece, hay una semejanza en el color? No, tampoco. Oye, este está más cerca al otro? No, ¿no es cierto? Están más lejanas una del otro. Estas están más cerca, las otras más. Esta y esta están más lejos. Pero hay un principio, ¿no? De que están próximas estas dos. Tan próximas estas dos, tan próximas. Es una ley del percepto, ¿sí? También con eso los magos juegan bastante, ¿no? Entonces tienes ahí en el principio de agrupamiento,
La ley de semejanza, la de pregnancia, la ley de proximidad, la ley de cierre o complemento, la ley de continuidad, que algunas hemos visto acá como figura, ¿no? Y tenemos otra base psicológica, ¿no? De la percepción. Tenemos el visto A, principio de reconocimiento, el B, principio de agrupamiento, y ahora vamos a ver la percepción de distancia y profundidad, ¿no? Fíjense, acá en esta figura, ¿ya? Creemos que esta figura parece más grande que esta, ¿sí? Y esta de acá, esta está más cerca a esta, o bueno, y al fondo, ¿no es cierto? Vemos como si fuera en 3D, igual acá, ¿no es cierto? Creemos de que esta figura es más grande que esta más pequeña y esta más grande. En realidad las tres son iguales, ¿sí? Creemos de que esta está más grande que esta, en realidad las dos figuras son iguales, ¿sí? Eso tiene que ver mucho con el de distancia y profundidad, ¿no? Es una habilidad visual de percibir las cosas, ¿sí? En 3 dimensiones. Eso lo tenemos nosotros, ¿ok? Y también los magos juegan muchísimo con esto, ¿no? Nos engañan bastante. Principio de la constancia o experiencia, ¿ya? Tienes la forma, el tamaño y el color. Tiene mucho que ver, ¿no? Con, digamos, la forma de cómo nuestro percepto se va construyendo en nuestra mente. ¿Sí, chicos? Y bien, algo que ya les iba a decir. Finalmente, es fácil de engañar a nuestro percepto. Nuestros sensores solo captan información, no interpretan. Es el percepto quien interpreta la información y es fácil engañar. Los magos son duchos en eso, son expertos en eso y nos hacen creer cosas, nos hacen ver cosas donde realmente no existe, nos hacen oler cosas, nos hacen tocar cosas donde realmente no es lo que nosotros creemos, ¿no? Son habilidades que ellos tienen, no son brujos, no son adivinos, nada por el estilo, son habilidades que ellos tienen justamente para digamos, jugar con nuestra mente, con nuestro percepto, ¿no es cierto? Le hacen creer a nuestras sensaciones, le hacen recabar información equivocada y nuestro percepto las percibe erróneamente y ¡fua! Viene la magia. Pues, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Tú eres brujo? No. No existe el mago como tal. ¿Qué cosa existe? Especialistas ¿en qué? Especialistas en la percepción, ¿sí? Bien, muchachos, por último, ¿qué tan importante es esto? Porque algunos chicos me dicen, profesor, lo que yo vi, he visto y nadie me saca, ese es culpable y punto. No, muchachos. Dependiendo de cómo y dónde vean las cosas, la percepción de nuestra realidad, entre comillas, puede ser muy distinta. Este señor ve 3, porque desde su punto de vista hay 3, pero este señor ve 4. Es algo que ya es una figura que les he puesto anteriormente en la sensación, ¿no? Este señor ve 4. La pregunta es quién tiene la razón. Ambos creen, en su percepto se ha dibujado, porque su sensor detecta 4 elementos, acá lo cuenta la puntita, y acá 3. ¿Hay un error? Sí hay un error, de ambos, ¿no es cierto? Pero dependiendo cómo tú lo veas, si tú te pones en esta posición vas a ver 4. Si tú te pones en esta posición vas a ver 3. En realidad, ¿cuál es? ¿Es 3 o 4? Ah, profesor, qué difícil es. Por eso, chicos, cuando uno ve algo, un hecho, ¿no? La persona que está en una esquina lo vio de una manera, la persona que está al frente lo vio de otra manera, y la persona que estuvo más lejos lo vio de otra manera. Y la persona que ocasionó de repente un hecho, el mismo hecho, lo percibe de otra manera. Entonces, la realidad, nuestra realidad, hay que saberlo estudiar. No hay que ser muy, digamos, rápidos en tomar decisiones. Hay que ver siempre cómo nuestro percepto, si nos ha engañado o no. ¿Sí? Muy bien. Chicos, hasta aquí la importancia de la percepción, porque determina finalmente cómo vamos a juzgar a alguien, ¿ya? Y eso es importante, determinar y conocer cómo juegan con nuestra percepción y cómo puede ser malinterpretado muchas imágenes, ¿sí? Muchos hechos también, ¿ok? Yo puedo decir, oye, tal persona, sí, esa persona es así, porque un día justo cuando lo vi alegre, contenta, sí,
No, y el otro dice, no, esa persona no es alegre, esa persona es bien amargada. Sí, porque justo lo vio en un momento cuando estaba renegando. Entonces, esa percepción que tenemos de alguien va a depender mucho de cómo nuestros sensores lo han captado en ese momento. ¿Ok? Entonces no hay que juzgar rápidamente. Y nosotros juzgamos rapidito. Muy bien, muchachos. Hasta aquí les dejo. Resuelvan por favor su ficha de evaluación, que está muy fácil. ¿Sí? Nos vemos. Cuídense, cuídense, cuídense.